Una oración muy adecuada al tema que vamos a compartir en el día de hoy, que como bien lo expresaban en oración, no es un tema ajeno a nosotros, sino por el contrario, un tema pero muy cercano. Eh, Muy agradecida por estar nuevamente con ustedes, compartiendo en su casa. Voy a compartir en estos pantallas. Me confirman, por favor, si pueden verla. Sí, 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 bueno, gracias. sí, Vamos a entonces a empezar con nuestro tema. Este tema ha sido, digamos que su base es el libro Jesús y la actualidad, cuya autora espiritual es Juana de Ángelis, y otro libro también de la misma autora, que es Triunfo Personal. Sin embargo, a medida que vayamos desarrollando el tema, nos vamos a dar cuenta de que el tema está contenido en el Evangelio, en las parábolas que el Maestro Jesús compartió, que explicó hace más de 2000 años y que aún después de ese tiempo nos cuesta entenderlas, pero especialmente practicarlas. Y empezamos, como siempre, mirando la parte de las definiciones. Algunos dirán, pero ¿por qué siempre empezamos con definiciones? Porque en la doctrina espírita es necesario comparar los conceptos tradicionales o que conocemos, digamos, comúnmente, contra los que se nos presentan en la doctrina. Hay veces que son iguales, hay veces que hay diferencias. Entonces uno siempre tiene que partir de esto. Además, nuestra doctrina nos pide la instrucción y la práctica. Es decir, que cuando entramos a la doctrina espírita, sabemos cuándo ingresamos, pero nunca vamos a terminar porque siempre vamos a estar aprendiendo constantemente. En el diccionario de la Real Academia Española nos presentan el tema seguridad, porque si vamos a hablar de seguridad, de inseguridad, tenemos que hablar también de seguridad. Y nos presentan la palabra seguridad proveniente de una raíz latina y que significaba cualidad de seguro. Pero sin embargo, uno cuando dice, bueno, ¿y qué es seguro? En el mismo diccionario encontramos qué es seguro o segura y nos presentan varias alternativas. La primera es algo que está exento y libre de riesgo, algo que es cierto, que es firme o bien sujeto, que no falla, que ofrece confianza, que no hay duda, que hay certeza, que hay confianza, y nos hablan también de lugares físicos, sitios o libres de todo peligro. Nosotros ahorita que mencionaban en la oración la protección de nuestros hogares, ¿quién de nosotros no considera en estos momentos el lugar en donde está viviendo un sitio seguro? Creo que todos, y especialmente si somos aprendices de la doctrina espírita, porque en este hogar, en este lugar que estamos compartiendo, no estamos solos, estamos acompañados por hermanos afines a nosotros, pero cuando estamos orientados a las tareas del bien, el refuerzo a nivel vibratorio se fortifica por nuestros guías, por los buenos espíritus, y hay un intercambio de fluidos benéficos como en el que empezó desde la lectura de ambientación. Estuvo muy acorde a las, digamos que a la tarea que vamos a desarrollar. Entonces, encontramos que la seguridad emocional, que es de la cual vamos nosotros a hablar en el día de hoy, sencillamente es la medida de nuestro equilibrio interior, de nuestra estabilidad, no la exterior, no la que presentamos, no con la que nos mostramos ante los demás, porque muchas veces nos ponemos diferentes máscaras o diferentes maquillajes dependiendo de las situaciones. Pero a nivel interior nosotros no podemos engañarnos a nosotros mismos. Entonces, cuando hablamos de seguridad emocional, es qué tan estables somos interiormente, qué tan equilibrados. Y resulta que la inseguridad emocional o sencillamente inseguridad realmente es un sentimiento que llega o que se produce en nosotros a causa de un malestar general. Cuando se habla de malestar general, no solamente son los malestares físicos,
sino también los malestares psíquicos, especialmente el nerviosismo que a veces nos ataca a todos. ¿Y por qué sucede eso? Porque en ese momento que hay malestar en nuestro interior es que nosotros nos sentimos vulnerables o inferiores. ¿Y qué sucede? Es que al sentirnos de esa manera, vulnerables, inferiores, automáticamente nos sentimos amenazados. Y al sentirnos amenazados, como seres humanos todavía en proceso de crecimiento intelectual y moral, tendemos a reaccionar. Esto es algo que los espíritus superiores, como en el caso de Juana de Ángeles, nos brinda la información en el sentido de que son procesos que no vamos a lograr, digamos que de un momento para otro, que van a necesitar mucha paciencia, mucha perseverancia, mucho coraje para podernos en cualquier situación, ya sea física o emocional, mantenernos en equilibrio. ¿Cómo se logra eso? Sencillamente con ensayo y error y estudio, que es lo que estamos haciendo hoy. Hoy estamos, digamos que tratando de entender la teoría, pero en nuestra vida diaria nos van a poner en, digamos que en práctica, nos van a evaluar. Juana de Ángeles nos dice que en la tierra la seguridad es una conquista muy difícil y remota, sencillamente porque es un planeta de pruebas y expiaciones. Recordemos que en el libro de los espíritus, que en el Evangelio según el espiritismo, cuando nos hablan de las diferentes moradas que hay en la casa del Padre, que nos habla Jesús, nos habla de esas moradas no solamente físicas, sino psíquicas, en donde nosotros como espíritu llegamos por nuestra afinidad. Algunos dirán, no, pero el planeta en estos momentos está en proceso de regeneración. Cierto, en las obras de Manuel Filomeno de Miranda nos muestran eso, estamos en proceso de transición, pero aún no estamos en la transición. Entonces, ¿qué sucede? Todavía estamos enfocados al mal, todavía nos quejamos, no somos equilibrados, reaccionamos con miedo, somos perezosos o flojos, y resulta de que ella nos dice, sin embargo, el hecho de que el planeta aún esté en pruebas y expiaciones y en proceso de regeneración, con vías a procesos de regeneración, no nos exime de que nosotros no hagamos el mejor esfuerzo a las cuales estemos abocados. ¿Cómo así? Porque muchas veces nosotros cuando leemos esto nos quedamos, pero allí dice eso, ¿yo para qué voy a luchar? Y es todo lo contrario, es cuando más tenemos que poner empeño, porque para cambiar de malos hábitos mentales, psíquicos y espirituales hacia buenos hábitos, se requiere tiempo y mucho esfuerzo. Y si nosotros nos mantenemos en la idea de que no se puede o procrastinamos o postergamos estos eventos, posteriormente el asunto va a ser, digamos, que más complicado, más difícil. Es como cuando a nosotros nos dicen que no coma determinada comida porque le va a sentar mal. Sin embargo, muchas veces nosotros por ser golosos y también por ser rebeldes, muchas veces probamos ese alimento que nos causa malestar y automáticamente generamos en nuestro organismo físico una serie de enfermedades o de malestares físicos. Sin embargo, si nosotros ya sabiendo esto de que no podemos hacer comer determinada comida y nos las ofrecen, podemos decir sencillamente no. Y los primeros esfuerzos para decir no ante esos atractivos van a costarnos trabajo. Sin embargo, si hay un empeño de nuestra parte, eso va a fluir, a fluir. Igualmente, es una conquista que requiere bastante esfuerzo. Ella nos comenta en Triunfo Personal, porque nosotros el concepto de salud siempre lo hemos enfocado hacia la parte física, hacia la parte mental. Para nosotros una enfermedad es cuando se manifiesta
físicamente cuando nos toca ir donde los médicos, ya sea el médico general, el internista o donde el psiquiatra. Pero nos aclara aquí algo. Muchas veces los fenómenos de inestabilidad interior que tenemos, de inseguridad personal, de aflicciones aparentes, sin causas que nosotros nos demos cuenta, también hacen parte de esas, entre comillas, enfermedades o hábitos que se van enquistando de forma lenta, pero que van generando disturbios en nuestro interior y que ella nos pide tener mucho cuidado analizándolos y evaluándolos, porque cuando se fijan en nuestra personalidad, requieren, digamos, un esfuerzo adicional para poder suspender, para poder superarlos. Y nos recuerda de que nosotros somos, como seres humanos, ya sea encarnados o desencarnados, somos energía. Y cuando estamos encarnados tenemos un cuerpo de energía condensada que hace parte de esas herramientas con las cuales nosotros podemos utilizar para avanzar. Sin embargo, nos recuerda ella que nuestra constitución física es frágil. Frágil porque en cualquier momento puede ser suspendida, por ejemplo, por una picadura de un insecto o por un virus, como él es el que digamos en este momento nos está despertando. Sin embargo, también hay eventos emocionales o choques emocionales que al anular nuestra lucidez también nos pueden provocar que nuestra constitución física se degrade, llegando, digamos, a muertes prematuras. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? Que es necesario de que nosotros nos empeñemos, que hagamos el esfuerzo, no de postergar para mañana, sino empezar desde el día de hoy. Y todo este esfuerzo comienza sencillamente con un pensamiento, que es de donde surgen todos los inconvenientes y también de donde surgen todas las oportunidades de salud. Entonces nosotros nos falta, digamos, que mantener en equilibrio o en estabilidad los estados de armonía. Nosotros parecemos con nuestras emociones todavía en proceso de educación, unos sub y bajas, unos, no sé si en España se usa la palabra yo-yo, un jueguito que sube y baja. ¿Por qué? Porque nosotros todavía no hemos logrado los desajustes interiores renovarnos. Nos dejamos ganar por los desajustes. Entonces podemos estar en un momento oscilar de la tristeza, en este caso, a una sonrisa. Podemos pasar de una sorpresa a un estado, por ejemplo, aquí de picardía, porque nuestros estados emocionales a nivel interior no están todavía en el equilibrio, en la armonía que estamos destinados a lograr. ¿Y eso de dónde sale? Sale sencillamente porque nosotros somos herederos de nosotros mismos. Nosotros como espíritus encarnados que estamos aquí en estos momentos, nos hemos heredado las emociones que hemos construido en vidas pasadas, en las diferentes reencarnaciones, y que nosotros hemos almacenado a nivel periespiritual. Y que cuando volvemos al plano físico, las manifestamos, digamos, en nuestro cuerpo físico. Entonces, muchas enfermedades del ayer en donde dejamos dar rienda suelta a nuestro ira, a nuestro enojo, a nuestros miedos, hoy se materializan en enfermedades físicas que gracias a Dios, porque a veces cuando uno se ve abocado a la enfermedad no le ve, digamos, la utilidad, pero que gracias a Dios en estos momentos tenemos el conocimiento espírita, tenemos una ciencia avanzada y especialmente este conocimiento que nos recuerda la necesidad de avanzar. Entonces, aquí en estas herencias emocionales están, digamos, aquellas emociones o sentimientos que resurgen en nosotros ante diferentes eventos físicos en forma
de angustias, de alegrías y que se van a ir alternando hasta el momento de nuestra propia liberación. Entonces, por ejemplo, para poner una persona que haya sido abandonada en vidas anteriores, llega a esta vida, reencarna, tiene una pareja. Vamos a poner un ejemplo para ver esta herencia emocional. Resulta que en determinado momento la relación con la pareja no es adecuada. ¿Y qué sucede? Viene una separación, un divorcio. Como ya traía de vidas anteriores esa sensación de abandono, y en esta vida ocurre esta separación, este divorcio, se detona o se activa, perdón, un mecanismo detonador de ese recuerdo anterior. Y esa emoción que está disfrazada entre el miedo, entre la ansiedad, entre la tristeza, entre la necesidad de no ser abandonada, resurge. Y resurge como un mecanismo que tiene el plano espiritual superior para que sane. Porque por eso es que salen estas emociones, especialmente las negativas, para que sanemos. Entonces, te ve abocado a esta situación para darle un manejo diferente, para superar, para hacer ese respeto del libre albedrío y también ese amor, pero el amor bien comprendido hacia nosotros mismos. Juana de Ángeles nos dice que ante toda experiencia nueva, nosotros vamos a sentir de forma natural un impacto, pero un impacto que debe ser superado. Antiguamente, la parte de las emociones no era muy estudiada. Afortunadamente, con el advenimiento del libro de los espíritus de 1857, se produjo una reencarnación de espíritus que estudiaban a la mente humana como una forma de la divinidad de irnos llevando como un niño, paso a paso, o la mano cuando uno está aprendiendo a escribir, para darnos cuenta de que somos espíritus inmortales. ¿Y qué sucedió? Que en ese momento nos hemos dado cuenta cuando apareció Freud, cuando apareció Jung, Albert, que nosotros a nivel interior somos un mecanismo muy poco conocido. Y poco a poco la ciencia se ha dado cuenta de que en nosotros está esa sombra y esa luz que aflora a través de emociones y sentimientos. La doctrina espírita, a través de Juana de Ángeles, nos habla de la necesidad de transformar esas sombras, esas imperfecciones interiores que tenemos en luz. Sin embargo, para hacer estas transformaciones es necesario de que nosotros construyamos, que trabajemos nuestra mente, enfocados hacia el bienestar, hacia el equilibrio, la salud real. Y sucede, nos explica ella, de que los fantasmas emocionales que tenemos en nuestra conciencia afloran. Y cuando afloran nos producen mucha inquietud. Una inquietud que de pronto a veces no manifestamos ante los demás, pero por dentro nos causa desarmonía, por dentro nos aturde, hasta que nosotros nos erguimos y buscamos la forma de tener, como nos decía, nos han hablado desde el inicio, paz interior, que no está tan lejos como algunos piensan, sino muy cerca. Entonces, de estos hechos, de estos estados de aflicción del pasado y del presente, es que sale la inseguridad personal, que puede manifestarse muchas veces en timidez, pero también en otros factores que a veces desconocemos, que es la ansiedad, que es el miedo. Y esa ansiedad y ese miedo muchas veces nos hacen que nos alejemos de las relaciones humanas y de las actividades que sean más adecuadas para nuestro desarrollo espiritual. Hay un miedo tenaz allí, en esa inseguridad. Y nosotros siempre lo asociamos con los complejos. Por ejemplo, aquí este que vemos, el complejo de superioridad o el complejo de inferioridad. Y resulta de que no. La inseguridad se manifiesta, nuestra inseguridad emocional se manifiesta en aquellos sentimientos en donde hay enojo,
disgusto, tristeza, donde hay miedo, ansiedad. Es decir, que no es algo lejano, sino es algo cotidiano, que es de nuestro día a día y que, como mostrábamos en la diapositiva anterior, puede oscilar rápidamente. En un día podemos sentir todas las digamos que emociones positivas, negativas y neutras. Y la pregunta es, ¿cómo las estamos manejando? ¿Cómo estamos administrando nuestras oraciones? Y aquí en esta parte nos recuerdan que es natural y es normal, nos dice Juana de Ángeles en Triunfo Personal, el capítulo se llama Tormentos Psicológicos, que es natural y normal que se presenten desafíos en el comportamiento diario y que la persona, que nosotros como seres humanos recelemos no tener condiciones para enfrentar aquellos desafíos que se nos presentan de manera enriquecedora. Tenemos todavía miedo y nos dice lo que está aquí en la diapositiva: toda experiencia nueva produce un impacto que debe ser superado, estimulándonos a la actividad. Ese recelo es lógico porque se fundamenta en el deseo de conseguir vencernos a nosotros mismos, en desarrollar los recursos, en ponerlos en práctica. ¿Cuántos de nosotros cuando hacemos algo por primera vez no tenemos miedo, no tenemos recelo, no nos da así como qué cosa? Entonces, esto es algo perfectamente natural. ¿Qué es lo importante allí? Aceptar el desafío, salir de la zona de confort, movernos en la actividad. Porque al movernos es que nosotros es que vamos a construir o a obtener esos recursos necesarios para avanzar. Sin embargo, muchas veces nosotros nos quedamos o nos dejamos vencer por el miedo y caemos en otros estados, como es el autodesprecio, y que automáticamente ese autodesprecio nos genera ese sentimiento de inferioridad, sentimiento que si nosotros, digamos, almacenamos, no enfrentamos, nos va a generar conflictos después que van a necesitar algo que se llama terapia. Y cuando hablamos de terapia, no solamente es la terapia psicológica, sino la terapia espírita. Y recordemos que las terapias espíritas tienen varias variables, varios brazos, digamos. El conocimiento, que es el estudio, la aplicación y el cambio interior o reforma íntima. Las terapias espíritas no son estacionarias, por el contrario, son extremadamente dinámicas. Hay ensayo, hay error, hay momentos de llanto, hay momentos de alegría. Sin embargo, como nos dice Juana de Ángeles y como nos dice toda la codificación, es necesario avanzar, salir de la zona de confort, no estacionarnos. Entonces nosotros hemos construido nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo periespiritual con esas herencias que nosotros colocamos a diario a través de experiencias. Entre las causas de la inseguridad personal, resumiéndolos rápidamente, tenemos dos conocidas por nosotros. Primero, las vivencias actuales, en donde la educación en el hogar mal orientado, en donde la madre castradora, el padre negligente, las familias desestructuradas, es decir, cuando hay muchas peleas, cuando no hay consideración o cariño, por lo menos, y respeto entre los miembros de la familia, producen algo que a veces no reconocemos, que es la pérdida de la autoestima. Y con lo cual tenemos que tener mucho cuidado. Yo sé que cuando uno mira esto, automáticamente en estas vivencias actuales, uno revisa a la velocidad de la luz lo que ha pasado en la vida de uno. Pero nuestro primer pensamiento es revisarlo desde el punto de vista de víctimas, es decir, aquello que nos hicieron a nosotros. La invitación que nos hace Juana en este libro es a mirarnos a nosotros
como elementos de la familia, es decir, ¿qué estamos dando nosotros a los demás? Porque esta pérdida de autoestima se produce cuando hay unas personas que ofrecen, digamos, emociones negativas y a la vez hay unas personas que aceptan eso negativo. Entonces, si nosotros en estos momentos hemos perdido la autoestima, tenemos que analizarnos desde diferentes puntos de vista, lo que hemos aceptado que nos han ofrecido y aquello que también estamos dando, porque inconscientemente nosotros replicamos en nuestros hogares aquello que vivimos cuando fuimos niños en los sitios en donde hemos sido criados. Esto no es excusa para ciertas situaciones en la actualidad decir que fue porque mi mamá, porque mi papá, porque mi abuelito, no. Nosotros nos dimos cuenta de que ellos también como seres humanos han cometido, digamos que, errores, pero esos errores nosotros no tenemos por qué replicarlos en los demás. Ahí es donde uno tiene que hacer el alto. Y la otra causa es en las reencarnaciones anteriores, en las vivencias anteriores, en donde nosotros nos conducimos inadecuadamente, en donde nuestro ego fue el predominante, nuestro egoísmo, el primero yo, segundo yo, tercero yo y los demás no cuentan. Entonces, en esas experiencias en donde nosotros muchas veces abusamos del poder, del placer, del deber, se fue generando algo que se llama culpa, que ya aquí nosotros tratamos y que nosotros archivamos en nuestro inconsciente y que en esta vida va a salir a flote porque es necesario enfrentarlo. Y curiosamente nos recuerda la doctrina espírita que en nuestro hogar o muy cerca de nosotros, ya sea como amigos o en nuestro trabajo, estamos rodeados de aquellas personas con las cuales tenemos que limar estas asperezas, dar paso de la culpa a la responsabilidad. Y que a nivel espiritual nosotros de esas reencarnaciones anteriores tenemos muchos de los hermanos que hoy nos acompañan. Algunos riéndose porque no nos ven el cambio hacia el bien. Otros contentos porque ven el esfuerzo. Todavía no nos sale, pero por lo menos estamos allí intentándolo y orando por nosotros. Entonces, aquí en esta inseguridad personal, nosotros mismos somos los que hemos construido todo y tenemos en nuestras manos la solución. Asimismo, nos comentan de que nosotros como individuos, a medida que vamos avanzando moralmente, es decir, que vamos comprendiendo las leyes de Dios y nos enfocamos a hacer el bien, nos vamos liberando de esos instintos agresivos. Recordemos que los instintos son también, es un tipo de inteligencia, pero ese tipo de inteligencia va enfocada a lo que tenemos dentro. Entonces, si dentro de nosotros tenemos odio, resentimientos, violencia, vamos a generar una serie de neurosis, paranoias a nuestro alrededor. Es decir, van a salir o eclosionar los instintos agresivos. Mientras lo contrario, a medida que nos vamos liberando y damos paso a sentimientos de nobleza, de perdón, de caridad, instintivamente vamos a accionar en ese nivel de vibración y vamos a ir superando poco a poco esa situación. En consecuencia, la consecuencia de estos instintos agresivos, en el caso que nosotros nos quedemos sin enfrentarnos a nosotros mismos, es que va a proliferar los crímenes. No hablamos de los crímenes físicos, sino los crímenes muchas veces contra la ley divina. ¿Y qué va a pasar? Que vamos a estar siempre en un juego de imponer nuestras ideas, cuando nosotros lo que tenemos que entrar no es a jugar, sino es a colaborarnos entre todos.
Y aquí traemos un sencillo ejemplo. Este, muchas veces nosotros en la vida diaria nos vemos abocados a estas situaciones, a estos golpes, como vemos aquí, de la lengua. Nuestra lengua es el músculo más fuerte que existe en el cuerpo. Con él creamos o destruimos. Muchas veces hacemos esto, destruir con nuestras palabras, con nuestros gestos, incluso con nuestros silencios digamos, con malas intenciones. Y sucede esto es lo que da este señor que está aquí, le da una cachetada, ¿qué sucede? Que esto que esta persona recibe en estos momentos se lo va a quedar o lo va a rehusar. Es decir, a nosotros es como si nos presentaran eh, una bandeja con diferentes alimentos y uno escoge allí el que necesita o el que quiere. En este caso, ¿qué sucedió? Que este señor de la izquierda, perdón, de la derecha, el que está de blanco, esta bofetada, entre comillas, psicológica que recibió, esta agresión psicológica, la aceptó. ¿Y qué sucede? Que al llegar a su hogar vuelve a hacer lo mismo, vuelve a dar una bofetada, puede ser física, incluso aquí estamos mirando desde el punto de vista psicológico, pero muchas veces llegan al hogar a desquitarnos de lo que ocurrió en el día. Allí nos volvemos valientes para insultar o desquitarnos del más débil. Cuando fuimos, digamos, entre comillas, agredidos, pudimos haber tenido el coraje y el valor, sin caer en el desequilibrio de la persona que nos está agrediendo, sabernos defender. ¿Y qué sucede con la dama que aquí recibe digamos que la agresión psicológica? Hace esto, ella va a una agresión física hacia un niño. ¿Por qué? Porque ella no pudo, no supo cómo defenderse. Y recordemos que en el Evangelio, según el Espiritismo, en el amor a nosotros mismos, nos habla del saber defendernos. Pero defendernos no es vengarnos, sino establecer o mostrar nuestra inconformidad de una forma respetuosa, pero a la vez sincera, que cuesta trabajo cuando uno no tiene esas habilidades interiores, pero que es necesario trabajar internamente para poderlas obtener. ¿Y qué sucede con el niño? Tiene un gatico y vean, con esas lágrimas llega allí donde el gato. ¿Y qué hace el niño? El niño nos da la sorpresa que no nos dieron los adultos. El niñito escogió otra cosa, abrazar al gatito, porque comprendió, siendo un niño, que esa es otra cosa que normalmente nosotros estas tareas espíritas las miramos, no, eso es para adultos, no, esto es para todas las edades. El niño escogió y se dio cuenta de que el odio y el miedo son virus que necesitan de un huésped para crecer y contagiar a los otros. Este niño dedujo lo que los adultos que están aquí no consiguieron entender y decidió que sin importar lo que le hicieran los demás, ya no iba a ser portador y propagador del virus, que la cadena de miedo y de odio terminaba en el aquí y el ahora, que es a lo que nos están invitando con este estudio, a que estas cadenas que nosotros mismos hemos creado, las sepamos cortar. No es que no va a doler, porque duele, pero que es necesario de que esas lágrimas de dolor pasen posteriormente a lágrimas de alegría. ¿Qué alegría es la victoria de poder devolver bien en vez de mal, especialmente a una persona de la cual hayamos recibido, digamos, maltrato en el ayer? Esa es una victoria oculta de la que nadie se va a enterar excepto el Maestro Jesús. Es la victoria cuyo laurel y cuyo aplauso no lo vamos a ver en esta vida, sino cuando volvamos a la patria espiritual. El mayor
la mayor victoria que uno puede obtener es vencerse a uno mismo y no está sujeto a una edad física, como algunos piensan, ¿no? Para nada. Pero resulta que nosotros tenemos esta mentalidad. Es que yo soy así y nada va a hacerme cambiar. Y no me importa lo que piensen los demás, porque yo soy así. Y es una frase que es común a todos los que estamos escuchando este estudio de Juana de Ángel. En algún momento de nuestra vida la hemos utilizado o la seguimos utilizando, porque sabemos que cambiar de hábitos requiere esfuerzo, voluntad, y a veces nos quedamos en la teoría y no pasamos a la práctica. Y resulta que ella nos explica esta frase de yo soy así, es porque nosotros hemos asumido la inseguridad de nuestro interior como algo casi normal. ¿Y qué hemos hecho? Aprendemos a convivir con ella, pero de una forma negativa, es decir, acostumbrándonos, acostándonos a dormir, casi a la espera de que llegue el momento de ser agredidos. Es decir, nos hemos vuelto, tenemos aquí el complejo de víctima, un complejo que nosotros tenemos que superar. ¿Y qué sucede? Que mientras nosotros tengamos ese complejo de víctima, en nuestro interior se va a instalar la desconfianza. ¿Y qué pasa con la desconfianza? Que resulta que poco a poco, al instalarse en nosotros mismos, nos va a generar lo que vimos anteriormente, las emociones negativas, la angustia, el miedo, el complejo de inferioridad, el complejo de superioridad, que también es una forma de inseguridad personal. Una persona con complejo de superioridad es una persona miedosa, miedosa y miedosa en extremo. ¿Y qué nos pide ella? Ella nos pide de que nosotros salgamos de la zona de confort, que este yo soy así nos está limitando. Tenemos que mirarnos como seres trascendentes, como seres llenos de amor, porque somos hijos de Dios. ¿Y cómo hacemos eso? Sencillamente que enfrentemos los problemas, que no salgamos corriendo, porque entre más rápido salgamos corriendo, posteriormente va a ser más difícil ecuacionarlo. ¿Cómo así ecuacionarlo? Una ecuación es un resultado, la suma, multiplicación, división, operaciones de varias variables. Y para poder, con un resultado, en este caso, si no es bien enfrentado, negativo, la idea es cambiar cada variable de forma simultánea. Y nos dice, la mejor manera de enfrentar un problema es con el esfuerzo, sin salir corriendo. Y comenzamos con algo muy simple: disminuir su contenido emocional perturbador. ¿Cómo así? Todos los que estamos aquí tenemos diferentes problemas, materiales, espirituales, psicológicos. Todos tenemos algo que mejorar. Pero ¿qué sucede? De que nosotros no tenemos que estar esperando que el problema salga, que eclosione, sino que lo comenzamos a identificar. Y normalmente las personas o aprendices de espiritismo utilizamos el conocimiento de nosotros mismos, nos autoanalizamos. A veces empezamos más por deber, más a empujones, hasta que llega el momento en que nos aplicamos y todos los días hacemos la evaluación que nos pedía Agustín Lipona. ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? Y si tengo dudas, si esto me lo hubiesen hecho a mí, me hubiera gustado, y si la respuesta es no, bueno, entonces hay que corregir. Pero esa corrección es con responsabilidad. Es decir, sí, me equivoqué. La primera opción es me equivoqué, reconozco, lo identifico, lo reconozco, lo acepto. Pero ya yo no voy a decir es que yo soy así. No, ¿cómo lo voy a solucionar? Y me pongo metas pequeñas diariamente.
Incluso cada uno maneja diferentes escalas de tiempo. Para algunos es más fácil metas semanales, para otros metas anuales, para los que somos un poquito más rebeldes nos toca son las metas hasta en minutos y en segundos, para poder ir, digamos que enfrentando, de salir de esa zona de confort, pararnos del diván, salir del complejo de víctima y dar paso a un camino lleno de actividad. Es decir, no podemos quedarnos cuando con el contenido emocional negativo. Se reconoce, se enfrenta y se soluciona, se diluye, porque se diluye, uno lo que tiene que es diluir. Entonces, el Maestro Jesús nos conocía perfectamente bien. Él sabía que nosotros como seres humanos encarnados nos faltaba bastante, bastante, bastante. Comprendía nuestro primitivismo como seres humanos y percibía que iba a ser difícil la implantación de la paz en los corazones, que íbamos a derramar bastantes lágrimas para poder lograrlo. Entonces, cuando nosotros nos hablan de inseguridad, nos dicen Jesús y la inseguridad, nos están hablando es de Jesús y la paz interior. Porque cuando nosotros nos convertimos en seres seguros, es que comenzamos a tener paz interior. Y hoy, curiosamente, desde la lectura de ambientación, la oración, nos están llamando a esto, no a la paz del vecino ni al del familiar, no, la de nosotros. El maestro sabía que iba a ser difícil, pero no imposible, porque esa es otra palabra. La palabra difícil la hemos asociado con imposible, no. Incluso para que pueda surgir lo imposible es necesario intentar una y mil veces lo posible. Y a él eso fue lo que hizo. Sencillamente comprendió eso. Y en el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 23, vemos en el ítem 9, en donde nos hablan de no he venido a traer la paz, sino la división, que hoy fue nuestra lectura de ambientación. Y él con las palabras que dijo, no he venido, no penséis que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la espada. Porque he venido a separar al hombre de su padre, a la hija de su madre, a la nuera de su suegra, y al hombre tendrá enemigos en su propia casa. Y resulta de que esa espada a la cual nos se están refiriendo es a nosotros mismos, a ese enfrentamiento de nuestras imperfecciones. Y allí en el ítem 12 nos dice que cuando nosotros nos abocamos a ideas nuevas, especialmente enfocadas al bien, teniendo malos hábitos, automáticamente a nivel interior vamos a tener una fuerte oposición. Y así como hemos visto en la humanidad que muchas buenas ideas han tenido que lucharse, también en nosotros cuando cambiamos y nos enfocamos hacia la paz interior, llegamos aquí, a esto, a esta pelea, entre comillas, entre nosotros mismos. Y nos explica por qué a veces no, en el ítem 14, no logramos, digamos, tener esa fuerza de voluntad para vencernos a nosotros mismos. Y ahí en el ítem 14 nos dice, nos explican, porque nosotros tenemos mucho interés, un interés que no ha sido educado. ¿Cómo es que así que no ha sido educado? Porque nos están mostrando la evidencia de que el camino del bien es el correcto y lo que hacemos es oponernos. ¿Por qué? Porque el interés muchas veces es tenaz. El interés sabe que está equivocado, pero ¿qué sucede? Que eso por dentro no nos conmueve. Y no nos conmueve porque no tenemos en nuestro interior la verdadera fe. Y viene otra palabra que va asociada con la seguridad. Y Jesús, la fe. Entonces, él sabía, el Maestro Jesús,
que estos acontecimientos de enfrentarnos entre hermanos, pero también entre nosotros mismos, era inevitable, porque tenemos todavía una naturaleza inferior, y esa naturaleza inferior no iba a transformarse, digamos que repentinamente. Y el espiritismo, nuestra doctrina que estamos estudiando, viene a través del estudio a ayudarnos a superar esto, ayudar con qué, con nuestro orgullo y con nuestro egoísmo, con nuestra ambición, con nuestra avaricia, nuestro fanatismo ciego. Pero ya no es una lucha física, sino una lucha mental, una lucha a nivel individual. Es una lucha totalmente moral y que estamos fatalmente condenados a ganarla. Solo que vamos a requerir, digamos que bastantes encarnaciones, bastante esfuerzo, bastante perseverancia. Sin embargo, el Maestro Jesús no nos dejó solos. Él, al prever las catástrofes, las hetacombes que se iban a desencadenar a nivel físico, que indiscutiblemente iban a afectarnos como seres humanos, él cogió y nos dejó una lección a través de las bienaventuranzas. Porque cuando uno las analiza, ya sea más que todo en el Evangelio según el Espiritismo, pero que vienen, digamos que mencionadas en el libro de los Espíritus, en la forma de la ley de justicia, amor y caridad, uno se da cuenta de que él allí con esa bienaventuranza nos enseñó lo que es el respeto a la vida. Sencillamente eso, el respeto a la vida. ¿Y qué sucede? De que toda la moral de Jesús, nos dice el Evangelio según el Espiritismo, está resumida en la caridad y en la humildad, en las dos virtudes que son contrarias al egoísmo y al orgullo. En cada una de sus enseñanzas, el Maestro Jesús alude a esas dos virtudes como las que conducen a la eterna felicidad. Bienaventurados, dijo, los pobres de espíritu, o sea, los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los que son mansos y pacíficos, bienaventurados los que son misericordiosos. Nos habla también de amar a vuestro prójimo como a vosotros mismos, en hacer a los demás lo que quisiéramos que se os hiciese, en amar a vuestros enemigos, en perdonar las ofensas si queremos ser perdonados, en hacer el bien sin ostentación. Y no cesa de recomendar la humildad y la caridad. Sin embargo, el Maestro Jesús no se limitó a recomendar la caridad, sino que la coloca en términos claros y específicos como la condición absoluta para la felicidad futura. Esto que les acabo de leer está en el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo número 15, fuera de la caridad no hay salvación, que es también, digamos, que el lema de la doctrina espírita. Fuera de la caridad no hay salvación. Sin embargo, viene uno, hay varias preguntas, por ejemplo, ¿qué es la salvación? Para ilustrarnos, Juana nos dice de que él ofreció una perspectiva de la paz, es decir, una forma de obtenerla, y es a través de la perseverancia. Cuando dijo, aquel que persevere hasta el fin es quien será salvo. Y nos aclara ella, la salvación aquí debe ser tomada como un estado de conciencia tranquila, de autodescubrimiento, en que el mundo interior se asoma para gobernar los impulsos desordenados y armonizar al individuo. Es decir, que cuando nosotros seremos, entre comillas, salvos, cuando nuestra conciencia esté tranquila, cuando haya orden y armonía en nosotros. Y nos aclara, será salvo aquel que sabe quién es, qué vino a hacer en el mundo, cómo hacerlo, y confiado se entrega a la realización del compromiso establecido. Y esto es muy importante,
Porque estas preguntas que vemos aquí, dirán algunos, no, esas son preguntas de filosofía, qué aburrido. Recordemos que nuestro lema es: fuera de la caridad no hay salvación. Dicho de una forma más sencilla, el libro de los espíritus, en la pregunta 886, cuando los espíritus superiores le explican a Allan Kardec cuál era el verdadero sentido de la caridad como Jesús lo entendía, la definieron como benevolencia para con todos, indulgencia con las imperfecciones de las demás y perdón de las ofensas. Allí en ese BIP, como son las siglas, en la práctica de eso es que tendremos este estado de conciencia tranquila. Y se necesita esta virtud, perseverancia, que a veces no trabajamos porque va de la mano de otra variable que es interesante, que es la voluntad. Sin embargo, Juana nos dice: asume el compromiso al cual venimos en esta vida. Y uno dice, bueno, pero ¿a qué vinimos a esta vida? ¿A gozárnosla? ¿A parrandear? No, a esta vida los compromisos nos los ponen desde el momento en que nacemos, en el hogar donde estamos, con los amigos con los que interactuamos, en las grandes y pequeñas cosas. Solamente hay que abrir los ojos. ¿Y qué nos pide ella? Nos pide de que cualquier actividad que nosotros realicemos, física, mental o espiritual, la hagamos con nuestro mejor ánimo, con nuestra mejor disposición. Es decir, que nosotros comprendamos por qué estamos haciendo las cosas, que asumamos el papel grande o pequeño al cual hemos sido destinados, pero que ese papel es importante. Y ella nos habla en el capítulo 12 del libro que estamos, digamos, mirando, Jesús y la actualidad, que el hombre responsable sabe qué hacer, cuándo y cómo realizarlo. No se convierte en un parásito social ni se hospeda en el triunfo ajeno, pero tampoco se oculta detrás de excusas ridículas. Su lucidez lo torna un elemento precioso en el grupo social donde se moviliza. Tal vez no noten su presencia debido a la seguridad natural que proporciona. No obstante, su ausencia siempre se percibe por motivos obvios. Y esa responsabilidad es la que nos conduce como seres humanos a los extremos del sacrificio, de la negación, de la renuncia, del bienestar y hasta de nuestra propia vida. Cuando nosotros somos responsables, nos liberamos, nos elevamos con eso a planos superiores de la vida. Y la humanidad en la actualidad sobrevive gracias a hombres y mujeres responsables, que de pronto son anónimos para nosotros, pero que trabajan continuamente en favor de lo bueno, de lo bello, de lo ideal. ¿Cómo trabajan? Sencillamente asumiendo el compromiso en la vida y para con la vida. Muchas veces tenemos madres que se dedican al hogar, padres que se dedican a sus hijos, no los conocemos, somos anónimos, pero ese amor que están dando, ese amor a negación, va a hacer que ese ser humano posteriormente vaya a ser un hombre o una mujer de bien. Y el Maestro Jesús, nuestro hermano mayor, nos demostró en eso. Cuando vino y en la tierra se constituyó nuestro mejor ejemplo, nos mostró su compromiso, porque pudo haber dicho fácilmente, no, yo me quedo muy tranquilo donde estoy. No, él vino a mostrarnos cómo se construye el reino de Dios en la tierra. Y no nos habla de este reino físico, sino de este reino mental y espiritual que cada uno de nosotros va construyendo. Nunca se detuvo, nunca postergó. Y nos recuerda Juana de Ángeles que la seguridad personal bien desarrollada en una persona afecta a la colectividad. Y una luz encendida en cualquiera de nosotros en favor del bien va a ayudar a iluminar lo que está a nuestro alrededor, mejorando a todo el planeta, que es lo que nos están pidiendo. Jesús de Nazaret, nosotros sabemos, es el camino, la verdad y la vida, porque nos mostró en todo momento amor, sin restricción, aceptó a todos.
Él nos habló, como nos dice aquí, en saber o nos mostró qué es creer en Dios, porque normalmente nos aterramos. Yo creo en Dios, sí, decimos de labios para afuera, creemos en Dios, pero estamos cumpliendo sus leyes. Al no cumplirlas o ignorarlas, no estamos creyendo en Él. Sin embargo, el Maestro Jesús nos mostró que sí se puede creer en Dios, pero se creer en Dios con sentimientos, pensamientos y actos. Y a través de este id y predicar, al cual se refiere, que es el ejemplo. Nosotros somos ejemplos. Ejemplos que estamos en estos momentos, digamos, siendo visibles. Y nos contó algo más, que nosotros tenemos la necesidad de las cosas a las cuales estamos abocados en estos momentos, aceptarlas, aceptarlas con mansedumbre y humildad, pero enfocados ¿a qué? A trascender, a la acción enfocada al bien. Y a través del Evangelio, según el Espiritismo, nosotros vemos allí de una forma muy sencilla cómo hacerlo en los diferentes capítulos que ahí están. El Maestro Jesús, por su porte moral y espiritual, calmaba absolutamente a todos los que se apoyaban en él y confiaban en él. Y vemos diferentes casos. Vemos aquí a la izquierda, en la parte superior, el caso de la mujer adúltera, cuando escribió allí, delante de cada uno de los hombres que iban a apedrear a esta mujer, antes de preguntarles, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todo el mundo se quedó callado por lo que él escribía aquí. Esa seguridad, porque él era un solo hombre contra una multitud lleno de armas cortopunzantes. Un solo hombre con ese interrogante, con esa frase detuvo una multitud. Y esta mujer, al ser recibida con ese amor, confió en él. Tenemos a Zaqueo. ¿Quién no le criticó al Maestro Jesús, comenzando por los apóstoles, cuando aceptó la idea de ir a la casa de un publicano? ¿Quién no lo censuró? Sin embargo, él no le importó. Él sabía que estaba haciendo el bien. Y nos muestran también esta calma del Maestro Jesús cuando delante de Pilato dijo, mi reino no es de este mundo, sencillamente. Y Pilato no lo entendió. Y la seguridad alcanzó a los primeros cristianos cuando al enfrentarse al martirio, lo enfrentaban con calma. Y esa seguridad llega hasta nosotros en estos momentos, cuando nos recuerda que está a nuestro lado en estos momentos, de diferentes formas, ayudándonos. Entonces, Jesús nos ayudó o nos enseña a cómo lograr nuestra evolución física, recordándonos que debe ser lograda simultáneamente con la parte de nuestro cuerpo y recordándonos algo que demanda tiempo, demanda esfuerzo. Y por eso es que no presenta ninguna receta de salvación o simplista de ocasión. Por el contrario, él propone para lograr esto el esfuerzo constante, mediante avances y retrocesos, hasta fijar el aprendizaje y proseguir hasta la meta final. Y nos recordamos cuando aprendemos a caminar, cuántos golpes nos dimos, cuántas veces nos levantamos, cuántas lágrimas, cuántas sonrisas. Es decir, que desde el primer día en que nosotros estamos en este plano, estamos aquí en un esfuerzo constante, en esa ley de progreso aplicada, de pronto no de forma muy visible, pero allí buscando fijar el buen hábito, el buen aprendizaje. Entonces nosotros del ayer traemos remanentes, nuestras propias herencias, y en el hoy, desde la niñez, somos abocados a saber aguardar, es decir, a tener paciencia. Acuérdense que paciencia en la doctrina espírita no es ninguna virtud inactiva, por el contrario, es dinámica, es exigente, pero también es amorosa. La paciencia nos ayuda a desarrollar la fe razonada. Y a través del esfuerzo, nosotros vamos obteniendo la victoria hasta que nos damos cuenta que en esa victoria
no hemos estado solos. Sencillamente ahí está el Maestro Jesús llevándonos de la mano, esperándonos hasta que logremos trascender, hasta que nuestra conciencia sea plena y podamos sentir a Dios más permanentemente en nuestro corazón. Y así, caminando de la mano, nos llevan y nos recuerdan de que tenemos que hacer la parte que nos corresponde, que no nos debemos dejar vencer por el miedo, que tenemos que perseverar en los objetivos, especialmente en los enfocados al bien, que tenemos que tener ánimo, templanza, coraje, para que la seguridad o paz interior, como nos dice aquí, llegará como un efecto que iluminará nuestro corazón, que nos dará tranquilidad para estar en cualquier sitio, en cualquier lugar, pero no como seres inactivos, sino auxiliando, aprendiendo y trascendiendo. A todos ustedes, muchas gracias por su atención y por su paciencia. Muchísimas gracias a ti, Belén. Gracias, Belén. Muchísimas gracias. Conferencia, sí. Hermosa conferencia y desde luego muy ilustrativa y muchas enseñanzas para seguir reflexionando sobre ella, para efectivamente aplicarla a nuestra vida, porque es nuestra tarea. Bueno, compañeros, si tenéis alguna pregunta, es el momento de hacerla para que Belén pueda contestarla. En el área de texto, pues las felicitaciones y los agradecimientos, porque la verdad es que en fin, ha sido extraordinaria la conferencia. Hola, buenas noches. Sí, tengo una pregunta para Belén. Venga, pues fórmula delantero. En la vida, ¿qué creo que sería más aconsejable? ¿Utilizar la responsabilidad o el cumplimiento del deber? ¿Podrían repetirla nuevamente? Vuelvo a decir, ¿se me escucha bien? Yo te escucho un poquito lejos. Vamos, ¿y ahora? Ahora sí. Bien. En la vida, ¿qué sería más aconsejable? ¿Utilizar la responsabilidad o el cumplimiento del deber? Mira, ambas son lo mismo cuando están enfocadas al bien, porque nuestro deber empieza ya en donde nuestro deber termina en donde empiezan los derechos ajenos. Y nuestra responsabilidad es la manera que como nosotros nos desempeñamos. Los dos van de la mano. El deber va de la mano de la responsabilidad y la responsabilidad va de la mano del deber. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a verlos por separado, pero realmente van de la mano. Muy bien, pues muchísimas gracias, Belén. Y ya como por último, pues queremos pedirte que hagas la oración de cierre para culminar este hermoso trabajo. Muchísimas gracias.